Bueno, buenas tardes a todos. Desde la Sociedad de Diabetología le damos la bienvenida a la Sociedad de Periodoncia. Queremos agradecerle la presencia en esta actividad académica y en esta semana tan importante como la Semana de la Salud de las Encías, una instancia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la salud bucal como parte integral de la salud de nuestros pacientes con diabetes. Como todos sabemos, la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes y también las enfermedades periodontales son altamente prevalentes y frecuentemente subdiagnosticadas. La evidencia científica demuestra que hay una relación bidireccional entre ambas patologías. Por lo tanto, creo que va a ser una charla muy fructífera, que vamos a aprender muchísimo. Y bueno, quiero agradecerle a todos los que se tomaron este ratito para aprender un poco más y a nuestros disertantes, que ya los voy a presentar, ambos con enorme experiencia. Les presento entonces al profesor adjunto Ernesto Andrade, de la Subunidad de Periodoncia del Departamento de Odontología Preventiva y Conservadora de UDELAR, y a la profesora adjunta Victoria García Olazábal, directora académica de la Maestría de Periodoncia en la Universidad Católica del Uruguay y actual presidenta de la Sociedad Uruguaya de Periodoncia. Bienvenidos y muchas gracias por esta instancia. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la invitación y por dejarnos este espacio para poder transmitir un poco lo que han sido los avances en la evidencia científica con respecto a esta relación tan importante de la periodontitis con la diabetes. Y por supuesto a todos los que están atrás de la cámara escuchando la presentación. Muchas gracias a todos. Voy a compartir este. mm, Ahí está. Sí. Ah, Bueno. Em, lo primero es lo que decía Adriana, para nosotros es importante celebrar esta Semana de la Salud de las Encías, transmitiendo a todos, a toda la población, pero en principal a todo lo que es, a toda la gente que está vinculada con la salud, la importancia de esta relación de la periodontitis, en realidad con las enfermedades sistémicas en general, y particularmente hoy vamos a referirnos a la diabetes. Lo primero que quiero hablar es, y lo que les voy a mostrar, es una revisión sistemática que, si bien es del 2016, muestra todos los ensayos clínicos que han sido registrados en en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud. Y el primer dato importante que vemos a través de esta tabla es cómo a partir del año 2000, acá se muestran cómo ha ido evolucionando la cantidad de estudios. Estos son en periodoncia en general y estos son todos los relacionados con la periodontitis con las diferentes enfermedades sistémicas. Vemos cómo desde el 2000 hasta el 2014, que fue esta revisión, fueron en un aumento bastante grande. Y en realidad, en esta torta de colores, lo que se ve es las diferentes enfermedades o condiciones sistémicas que están vinculadas con la periodontitis, que son muchísimas, son 57 que fueron registradas, pero las dos más importantes son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades metabólicas, dentro de las cuales la diabetes es la que tiene mayor importancia. Y si nosotros vamos desde el 2016 en adelante, vemos cómo acá, buscando lo que es medicina periodontal, que es este vínculo de la periodontitis con diferentes enfermedades, vemos que hay muchísimos resultados, pero la mitad de esos resultados fueron desde el 2016 hasta ahora, en 10 años. Quiere decir que en estos últimos 10 años el conocimiento nuevo que tenemos sobre esta relación es muy importante y tiene mucho peso en lo que es la evidencia científica con respecto a la relación de la periodontitis con las enfermedades sistémicas, sobre todo crónicas, inflamatorias. Entonces, esto es un poco resumiendo cómo fue la evolución de lo que es la epidemiología o la investigación en periodoncia. Hasta 1950 se trataba lo que era la era de la infección focal. Todas las infecciones bucales, incluyendo las periodontales,
tenían como tratamiento hacer la extracción para evitar justamente infecciones sistémicas. Es decir, que acá ya había un vínculo entre lo que es las enfermedades bucales y sobre todo periodontales con la parte sistémica, que obviamente era una teoría muy agresiva y el concepto no estaba del todo respaldado por la evidencia científica en ese momento, pero era lo que se hacía hasta que empezó a aparecer la era de lo que son los índices periodontales y empezamos a tener un desarrollo en la epidemiología periodontal, el desarrollo de índices, empezamos a tener epidemiología descriptiva, a ver diferentes formas clínicas de identificar esa enfermedad y sobre todo la severidad. Y luego avanzamos hacia la era de lo que es los factores de riesgo, de cuáles son esos factores que aumentan el riesgo de que se genere esa enfermedad, que por supuesto la diabetes es uno de los principales y que a través de estudios longitudinales lo tenemos más que destacado en la evidencia científica. Y actualmente, desde hace más de 20 años, estamos en la era de lo que es la medicina periodontal. Y lo que se refiere a esta era es a ver a la periodontitis como una enfermedad inflamatoria crónica que tiene, como vamos a ver más adelante, bastantes similitudes con enfermedades como la diabetes, donde vimos una conexión bidireccional con algunas enfermedades crónicas no transmisibles, donde vemos que la periodontitis puede ser el inicio de una inflamación sistémica, que sabemos cuál es el peso de esta inflamación en el organismo y sobre diferentes enfermedades, y por lo tanto queremos lograr un enfoque que sea interdisciplinario en la salud e integral de ese paciente y no solo centrarnos en que la periodontitis es un problema bucal y que lo vamos a tener que resolver solamente a nivel bucal, sino que tiene un impacto sistémico muy importante y que nosotros detectando y tratando esas enfermedades, perdón, estamos de alguna manera interfiriendo de forma positiva en el inicio y progresión de algunas enfermedades sistémicas como es la diabetes. Entonces, si vamos a hablar de prevalencia de periodontitis, y acá hablamos de periodontitis severa, que es la forma más grave de periodontitis, fue la sexta enfermedad más prevalente encontrada a nivel mundial y tiene una prevalencia de un 11% casi a nivel mundial. Y hablamos de periodontitis severas porque los estadios más avanzados, donde se pierde mayor cantidad de soporte dentario, son las que están realmente relacionadas con las enfermedades, algunas enfermedades sistémicas como la diabetes, y cómo nosotros, a través de la odontología y del diagnóstico y de la prevención, podemos evitar llegar a estas periodontitis severas y detectarlas en sus estadios más tempranos para evitar llegar a los estadios más severos. Y si hablamos de Uruguay específicamente, vemos que la prevalencia es bastante similar a nivel mundial y tenemos un 9% de pacientes con periodontitis severa, lo que es un signo bastante alarmante porque la periodontitis severa es cuando ya está muy avanzada en general en toda la boca. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que la periodontitis para nosotros hoy en día no queda solamente a nivel local o a nivel bucal, sino que estamos interfiriendo en el resto del organismo y mejorando la calidad de vida de los pacientes. Esto es voy a hacer una breve introducción de lo que es la patogenia para poder explicar después cómo es el vínculo con las enfermedades sistémicas. Y lo primero que quiero destacar es que las periodontitis severas, que es cuando, como les dije anteriormente, perdemos soporte, que acá vemos el soporte óseo alrededor del diente, la consecuencia principal, si esa enfermedad no se trata, es el entulismo, es decir, la pérdida dentaria. Y esa pérdida dentaria tampoco queda solamente a nivel bucal o local, sino que genera un montón de impactos sobre los pacientes en lo que es la disfunción masticatoria, altera la nutrición, la calidad de vida, por supuesto, de los pacientes, la autoestima, y todo esto genera un impacto socioeconómico no solo desde el punto de vista bucal, en la reposición de esas piezas, sino desde el punto de vista de salud general. O sea, podemos de alguna manera nosotros prevenir en algunas enfermedades el inicio y progresión de las mismas. Entonces, para explicar un poco la patogenia, lo primero que quiero decir es que es una enfermedad que es multifactorial, que nosotros necesitamos las bacterias y que en realidad en la cavidad bucal siempre tenemos una cantidad de bacterias que si el paciente puede mantener una buena higiene bucal, esas bacterias son pocas, en general quedan en equilibrio con las respuestas de defensa del hospedero y cuando esas bacterias se empiezan a acumular, en general por una falta de higiene, se genera una inflamación. La primera fase de esa inflamación es una inflamación que es reversible, que es una gingivitis, es la inflamación de la encía, que en general con un buen tratamiento se revierte. Y el problema está cuando esa gingivitis persiste durante mucho tiempo y genera una inflamación crónica
eh, más establecida, y eso en pacientes que tienen que ser genéticamente susceptibles genera un mecanismo de defensa que lo que hace es empezar a reabsorber todo el soporte óseo para alejarse de esas bacterias y entonces genera lo que es una bolsa periodontal, que es lo que nosotros detectamos clínicamente en el consultorio. Queda un espacio entre la pared dentaria y la encía lleno de bacterias que cuanto más profunda es esa bolsa, son más patógenas y más agresivas. Entonces, es una enfermedad multifactorial porque necesitamos las bacterias que la generen, pero también necesitamos un hospedero que sea susceptible a esa enfermedad y, por supuesto, la presencia de factores de riesgo como la diabetes y el tabaco, que son los más probados, pero hay un montón que se están estudiando, que pueden aumentar el riesgo de que se desarrolle la enfermedad. Entonces, lo interesante es saber qué es lo que pasa en este sitio y cómo es el vínculo que podemos tener de las periodontitis cuando son severas, es decir, cuando esto es muy profundo y es más bien generalizado, con el resto del organismo. Y acá entra lo que hablamos de plausibilidad biológica. Esto es clínicamente como nosotros podemos detectar esa bolsa periodontal y radiográficamente confirmamos esa pérdida ósea alrededor de las piezas. Y si nosotros pusiéramos un microscopio, veríamos la pared dentaria, veríamos la pared del epitelio, que en general no, siempre está ulcerado el epitelio de la bolsa, con un montón de bacterias que son muy agresivas y con todos los productos que liberan dentro de la bolsa. Entonces, esto es un breve video en el que quiero mostrar cómo el biofilm y esas bacterias que están entre el diente y la encía es un biofilm que está sumamente organizado en una estructura tridimensional con una matriz extracelular y que las bacterias que tienen unos factores de virulencia bastante agresivos están adheridas a los tejidos y en este epitelio que como les mencioné hoy está bastante ulcerado, cuanto más profundo es, mayor son las úlceras que tiene, lo que hacen estas bacterias y sus productos es directamente a través de esas úlceras entrar a la circulación sanguínea. Entonces, este es el mecanismo principal que nosotros consideramos como dentro de la medicina periodontal y el primer vínculo que tenemos de la bolsa periodontal y la enfermedad periodontal con el resto del organismo. Entonces, estas son las tres vías como más estudiadas. Acá tenemos la bolsa que mencionaba recién, con las bacterias que pueden entrar directamente y generar una diseminación bacteriana sistémica, o con sus productos van directamente y generan una inflamación sistémica, o la otra opción que se está estudiando bastante es la deglución de esas bacterias, cómo afectan directamente al intestino. Pero básicamente cualquiera de las dos, sus bacterias y sus productos, lo que hacen es generar una inflamación sistémica con una respuesta mediada por el hígado. Entonces, cuando nosotros estudiamos una asociación entre diferentes enfermedades, lo primero que tenemos que ver es que haya una asociación epidemiológica, es decir, que haya estudios que respalden que esa asociación es significativas, y los hay, que ahora los vamos a mostrar, que haya evidencia de cuál es el mecanismo a través del cual esa enfermedad puede generar algún tipo puede ser factor de riesgo o aumentar el riesgo de que esa enfermedad ocurra. Y por último, cómo la intervención de esta enfermedad, es cómo el tratamiento periodontal puede mejorar muchos parámetros de otras enfermedades crónicas inflamatorias. Con respecto a la evidencia de asociación de periodontitis con diferentes enfermedades sistémicas, tenemos mucha evidencia y ya no hay duda de que la periodontitis está sumamente vinculada con enfermedades cardiovasculares, con la diabetes y con efectos adversos del embarazo. De eso hay muchísima evidencia y no tenemos dudas de que previniendo esta enfermedad y tratándola, estamos de alguna manera mejorando estas enfermedades en los pacientes. Y hay otras enfermedades que también se están estudiando, que todavía no tienen tanta evidencia científica como las anteriores, pero sí se están estudiando y cada vez es mayor este vínculo entre la periodontitis y las diferentes enfermedades. Por otro lado, mostrarles el último consenso en 2024, en el cual, de Latinoamérica, en el cual se vio el impacto de las enfermedades periodontales sobre la salud general y se vio la necesidad de un llamado de acción a tomar conciencia de lo que es la enfermedad periodontal sobre cómo afecta la calidad de vida de los pacientes y las diferentes enfermedades sistémicas, y también llamar la atención a los profesionales para que puedan hacer un diagnóstico temprano y una prevención de esta enfermedad y así evitar un montón de enfermedades sistémicas. Y por otro lado, también explicarle a los pacientes cuándo
tienen que estar atentos a consultar y cuando sangra la encía, por ejemplo, cuando den signos de inflamación, para que ellos puedan hacer controles periódicos y detectar estas enfermedades a tiempo. Por último, que quiero destacar que la periodontitis se considera hoy en día una de las enfermedades, dentro de las enfermedades crónicas no comunicables, inflamatorias, y como tal comparte muchos factores de riesgo con casi todas las enfermedades, y la base de su patogenia, como vimos, es la inflamación, y por lo tanto es una enfermedad que es prevenible y comparte estos factores de riesgo, por lo cual nosotros controlando esta enfermedad podemos perfectamente estar mejorando algunos parámetros de otras de las enfermedades crónicas no transmisibles. Para nosotros, el diagnóstico temprano, una buena higiene y la incorporación de estos hábitos de higiene dentro de los buenos hábitos en la calidad de vida es clave para poder mejorar la salud sistémica de nuestros pacientes. Entonces, por un lado, tenemos la oportunidad de prevenir en el caso de que llegue la enfermedad antes de la prevención, de diagnosticar a tiempo y por otro lado, hacer un tratamiento temprano para poder evitar llegar a estas enfermedades periodontales severas, que son las que realmente están muy vinculadas con las enfermedades sistémicas que mencionamos. Así que cerrando como esta introducción, podemos decir que tenemos evidencia epidemiológica, que ahora la vamos a mostrar, evidencia de plausibilidad y evidencia de intervención, de que diagnosticando, tratando e interviniendo estas enfermedades periodontales, nosotros podemos o podemos tener un impacto muy positivo sobre la salud periodontal de nuestros pacientes y por sobre todo de los pacientes diabéticos, que también tienen mayor riesgo de tener esta enfermedad. Así que con esto le voy a pasar la palabra al profesor Andrade, que es el que va a estar mostrando la evidencia de la relación entre estas dos enfermedades. Ernesto. A ver, ahí voy a compartir. Para. Voy a dejar de compartir. Ahí. No sé si alcanzan a ver ahí. Sí, Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Bueno, gracias por la invitación, gracias Victoria. Bueno, la idea era retomar algunas cosas que quedaron en la introducción. Vamos a hablar de algunas cosas puntuales de historia, alguna vinculada de evidencia, la plausibilidad biológica, asociación. Después lo que es el tratamiento enfocado en varios sentidos, el tratamiento de encías o tratamiento periodontal, algo de carga de enfermedad y subdiagnóstico. Me parecía interesante hablar que un poco de historia. Esto es una revisión, digamos, del 1900 hasta el 2020, un artículo que incluso se llamó Los 100 años de la medicina periodontal, algo mencionó Victoria. Quería refrescar que los estudios más relevantes del vínculo con la diabetes toman inicio en el 60 y recién en la década del 89, en la 80-90 es donde se sientan los primeros artículos más sólidos que vinculan la diabetes como un factor de riesgo para la enfermedad periodontal, periodontitis, como cuadro más severo. Victoria explicaba un poco cómo era el fenómeno global de el vínculo de una estructura que es vinculada a la cavidad bucal, el periodonto, en fin, cómo se puede vincular una enfermedad en ese lugar a distancia. Y ahí estaba un poco planteado todas las vías donde claramente se diferencia un concepto que tiene que ver con el papel de las bacterias que están en la boca, una respuesta inflamatoria de bajo grado, como acontece en cualquier otra de las enfermedades crónicas, aspectos vinculados que tienen que ver con factores de riesgo comunes, también la participación de la dieta
Y bueno, explicando un poco el fenómeno global de la medicina periodontal, como le llamamos, y dando base a algo más específico, que es el cómo explicar esa relación específica entre diabetes y periodontitis viceversa, porque, como bien lo dijo al principio, es un camino de ida y vuelta entre estas dos enfermedades. Claramente tiene que haber una flora muy particular, una disbiosis, como se habla hoy en día, con un perfil microbiano bastante agresivo, que genera una respuesta inflamatoria que tiene opciones de viajar por todo el torrente sanguíneo, puede haber traslocación, como hablábamos. Y por un lado, lo que existe cuando esos mediadores inflamatorios se liberan en la sangre es, por ejemplo, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6. El impacto que genera tiene que ver con un aumento en la resistencia a la insulina. De ahí que eh, hay un deterioro, digamos, o un aumento, digamos, en lo que es la glicemia o hiperglicemia. Por otro lado, la diabetes genera una condición que tiene que ver con la formación de productos de glicosilación avanzada, de aumento de óxido reactivos, en fin, que genera la mayor propensión a la destrucción de los tejidos que sustentan al diente, como dijo Victoria al inicio. Esto es un poco para que tengan una idea, porque durante mucho tiempo se pensó que em, el mayor impacto lo genera la diabetes tipo 2. Si bien es el que tiene, digamos, es el tipo de diabetes que tiene mayor evidencia detrás porque fue donde mayormente se estudió, con el paso del tiempo se vio que también la forma de diabetes tipo 1 tiene un vínculo con fundamentalmente la periodontitis. Y bueno, ahí lo que se muestra un poco es, digamos, el impacto que se genera a nivel humano en distintas cuestiones, ¿no? Cuando hablamos del primer punto, hablamos de la pérdida de inserción, o sea, la pérdida de los tejidos que sustentan el diente y que lo pueden llegar a comprometer. También de la reabsorción ósea. Hay un efecto, digamos, de deterioro de la primera respuesta del organismo que tiene que ver con los neutrófilos. Se menciona también que a nivel hematopoyético lo que hay es un mayor desarrollo de macrófagos que se vuelven como hiperresistentes y agresivos. Y hay un conjunto de, como hablábamos, de interleuquinas, como está mencionado ahí, que son las que se encuentran más elevados en pacientes con diabetes. Bien, ¿qué es lo que ha pasado con... Perdón, perdón, pero lo tengo mal puesto. ¿Qué es lo que queríamos mostrar en este punto? Con el paso del tiempo, lo que ha logrado consolidar la odontología, porque digamos la odontología en relación a la medicina, en lo que es evidencia científica, ha ido como un poco digamos, en la cola, ¿no? La odontología ha logrado desarrollar evidencia con el paso del tiempo y para la mayor parte de las respuestas que vamos a ver en la presentación, hemos recolectado información vinculada con metaanálisis, con revisiones sistemáticas, en algunos casos con diseños de longitudinales y para los casos mm, de tratamiento, lo que son ensayos clínicos randomizados que forman parte, digamos, de la pirámide de la evidencia. Entonces, primero indicar que también contamos con información vinculada a que la prediabetes ya hay ciertos estudios que determinan un mayor vínculo con periodontitis, sobre todo en su forma severa. Lo mismo que para el caso de la diabetes tipo 1, que es el que vemos arriba a la derecha, esa gráfica, ese metaanálisis. Y ya a partir de estudios longitudinales como están abajo, lo que queda claro es para el caso de la diabetes tipo 2 que
las personas con diabetes tipo 2 tienen casi 2 veces más chance de desarrollar periodontitis que aquellas personas que no tienen diabetes. Esto fue algo que, repito, con el paso del tiempo se ha logrado consolidar información de calidad. Ahora bien, no es solamente la categoría o la etiqueta del diagnóstico de diabetes que genera la condición, sino que también lo que nos muestra la evidencia, y acá en sombreado intentamos mostrarlo, que depende también el grado de control glicémico, el vínculo que haya con la presencia de periodontitis y si esta es severa o moderada. Como vemos aquí, a medida que de izquierda hacia derecha aumenta, digamos, el descontrol de la glicemia o la hemoglobina glicosinada, en este caso, como indicador válido, lo que vemos que aumentan cada vez más las formas severas en detrimento de las formas más leves de periodontitis. Y un indicador muy importante, que es el que me estamos marcando por acá, es que el sangrado, que es el sangrado de encías, cuando uno hace un examen, que es una respuesta inflamatoria muy relevante, aumenta claramente en la medida que aumenta la hemoglobina glicosilada. Bien, siguiendo un poco con el vínculo de asociación que tienen, que hay entre las enfermedades, lo que traemos acá es un metaanálisis que nos muestra el camino inverso, o sea, la generación de nuevos casos de diabetes en aquellas personas que tienen periodontitis. Y lo que vemos es que el impacto, en este caso, si bien es menor, porque es de 1,26, igual demuestra que la periodontitis, sobre todo en sus formas severas, genera muchas veces condiciones para el inicio de cuadros o de nuevos casos de diabetes. Bien, entonces, por un lado tenemos claro cómo funciona, desde el punto de vista biológico, una enfermedad con otra, cómo se vincula. Tenemos claro que desde el punto de vista epidemiológico y sustentado por evidencia, ambas enfermedades están íntimamente relacionadas por distintos tipos de estudio desde la década del 60 hasta el siglo XXI. Entonces, eh, lo que queremos profundizar tiene que ver un poco con cuál es el impacto del tratamiento, en este caso, el tratamiento periodontal, el tratamiento de las encías, que a lo largo del tiempo ha pasado por distintas denominaciones y que quizá muchos de ustedes la hayan o lo hayan reconocido de distintas formas. Entonces, el tratamiento de la periodontitis fundamentalmente, digamos como que tiene dos grandes o tres grandes momentos. Por un lado, lo que es el tratamiento periodontal no quirúrgico, que incluye, entre otras cosas, lo que antes se conocía como raspado vializado. Hoy en día tiene un nombre un poco más técnico porque, bueno, ha evolucionado ese concepto y hablamos de debridamiento subgingival. Después tiene un abordaje quirúrgico donde se precisan procedimientos más complejos para tratar definitivamente la enfermedad. Y se habla de que todo paciente con periodontitis tiene que ser mantenido, o sea, estar cada determinada cantidad de meses yendo a la consulta con el especialista en periodoncia a los efectos de que la enfermedad esté controlada. Bien, desde el año 2020 que se han publicado guías de tratamiento para la periodontitis fundamentalmente. Básicamente está mostrado en este diagrama, que en sí es un procedimiento que tiene varias etapas, paso 1, 2, 3 y 4. La etapa 4 es el mantenimiento, o sea, una vez que el tratamiento está terminado, tiene una fase de control cada 3, 4 meses. Y para el tratamiento de la enfermedad periodontal, de la periodontitis, es el paso 2. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí. Ah, bien.
que tiene que ver con el paso 2, donde es el tratamiento básico, el tratamiento estándar de la periodontitis, que se realiza en todas aquellas personas con diagnóstico de periodontitis. Un poco eso son imágenes que tienen que ver con cómo se realiza, con el centro instrumental característico, que el objetivo que persigue es eliminar todos los depósitos de biofilm, de sarro, de tejido que no se ha formado adecuadamente, que se encuentra localizado en la raíz del diente, que la evidencia ha mostrado, como vemos en este metaanálisis, que ese tratamiento resuelve la gran cantidad o la mayor cantidad de sitios que están afectados o de dientes que están afectados en la boca por periodontitis. ¿Sí? Es un tratamiento altamente probado. Este otro ejemplo lo que nos está mostrando es que independientemente de la severidad de la enfermedad de la periodontitis, es efectivo para resolver esos sitios y que no solamente eh, digamos, tiene un impacto directo en el cuadro de periodontitis, sino que vamos a ver que tiene un impacto alejado de él. Otro detalle importante que quiero mencionar es que sea efectivo ese tratamiento en las encías que se genera en la consulta, tiene mucho que ver en los pacientes que tienen diabetes con el grado de control de glicemia. Claramente, en la medida que existe peor control, el éxito del tratamiento de las encías o el tratamiento periodontal disminuye. Por eso que cobra una parte del problema relevancia. O sea, el control de la glicemia tiene un efecto en aquellas personas que además tienen periodontitis muy positivo para alcanzar resolver el cuadro inflamatorio y el cuadro de infección que tienen a nivel bucal. Ahora bien, yendo más allá del impacto que tiene el tratamiento de encías a nivel de la cavidad bucal, que es, digamos, el objetivo central, en las personas que tienen diabetes, el impacto es notorio en lo que es la reducción de la hemoglobina glicosilada como parámetro más relevante, ¿no? La primer gráfica que tenemos arriba a la izquierda es un metaanálisis que proviene de una revisión Cochrane que, desde el punto de vista de la evidencia, para generar, digamos, conductas, protocolos, metas, en fin, es de las cosas que tienen o de la evidencia más importante con la que se puede contar. Y si ustedes observan, el resultado es que la glicemia se reduce en 0,4 miligramos por decilitro, ¿no? Antes del tratamiento y posterior. Algunos autores han llevado ese número para explicar o para tomar en relación con cuál es bajarlo a tierra y qué significa esa reducción. Y algunos autores han encontrado hacer, digamos, una analogía con lo que sería la reducción en personas que toman varios fármacos hipoglucemiantes, perdón, con la reducción de alguno de ellos, como para dar un poco el valor. Y el otro aspecto relevante es que el impacto que se genera con el tratamiento periodontal, la evidencia muestra que incluso alcanza valores muy importantes hasta 6 meses de realizado un procedimiento, como le mencionábamos, de raspado y alisado, como se conocía anteriormente, instrumentación subgingival, que es el tratamiento estándar que se realiza a toda persona que tiene periodontitis. ¿Por dónde viene un poco la explicación de todo esto? Por lo que vemos a la derecha. El tratamiento de la periodontitis tal cual lo conocemos es un tratamiento que es, por un lado, antiinfeccioso porque reduce en términos de masa el biofilm y además que reduce especies
bastante importantes en el desarrollo de la periodontitis, pero también, como estamos viendo ahí, impacta notoriamente sobre algunos mediadores inflamatorios que ya vimos que cuando están presentes y están elevados, digamos, afectan o generan resistencia en la insulina. Por ejemplo, en el caso del factor de necrosis tumoral alfa, y un indicador del estado inflamatorio en general también se ve afectado positivamente o tiene un impacto positivo como es la proteína C reactiva. Bien, una pregunta que siempre se plantea es, ok, el tratamiento eh, tiene un efecto beneficioso. ¿Hay alguna otra forma más que se ayude? Y mucha gente pregunta si además del tratamiento periodontal, adicionar un antibiótico fundamentalmente sistémico da un efecto aún superior. Y si bien la mayoría de las revisiones muestran que genera algunos puntos también de reducción de la hemoglobina glicosilada, el efecto es mucho más corto y existe una gran heterogeneidad todavía digamos, en los estudios que se utilizan para luego hacer un metaanálisis. Por tanto, no se generan dentro de las guías de tratamiento propuestas recomendaciones para adicionar el uso de antibióticos al procedimiento de instrumentación o de raspado o tratamiento estándar de la periodontitis. Bien. Una de las cosas que queríamos mencionar también tiene que ver con el tema de la carga de la enfermedad. En Uruguay, la última encuesta de factores de riesgo decía que la glicemia estaba alterada en un 8% aproximadamente, en la encuesta que ya es del 2013, o sea que ya tiene algunos años, pero bueno, es con la evidencia más concreta que se encuentra. La idea de hablar de esta gráfica que tenemos acá tiene que ver por el hecho que muchos de nosotros, muchos de ustedes, atienden en servicios, digamos, colectivizados, no importa si es el sector público o el sector privado, pero eh, lo que la evidencia nos ha mostrado es que claramente, con algunos relevamientos que hemos hecho en la facultad, es que claramente la carga de pacientes con diabetes es casi el doble eh, de la que existe de la media nacional, por decir de alguna forma, ¿no? Digo porque es un dato relevante en el sentido de que cuando uno trabaja en ámbitos hospitalarios, claramente la carga de enfermedad es mayor. Otro dato relevante tiene que ver con el subdiagnóstico. Muchas personas que asisten a la consulta con el especialista en periodoncia y sobre todo en aquellas que tienen forma severa, hemos observado, digamos, hemos confirmado con datos nacionales, información que se sabía, es que hay un porcentaje de personas que desconocen que sí tienen diabetes y que muchas veces a partir de una consulta, una recomendación de parte de los profesionales o de los especialistas en periodoncia, muchas veces hacemos ante casos de periodontitis severa que uno le llama la atención, una respuesta un poco exagerada, una sugerencia, una interconsulta y muchas veces aparecen casos de diabetes que el paciente no tenía información, no había sido informado en algún momento de esa condición. Esto es una tabla de un estudio que estamos haciendo, donde vemos que en formas moderadas y severas, que es la mayor parte de las consultas que tenemos, eh, en este caso en la facultad, el 18% tienen diabetes, o sea que está bastante por arriba de esa media nacional, como le decíamos. Quiere decir que es algo que nos obliga un poco digamos, a tener cuidado y a algo que es importante que tiene que ver con la interconsulta, que, digamos, es importante que sea también bidireccional porque claramente es un fenómeno que tiene esas características, ¿no? A la derecha, antes de conversar las conclusiones, lo que presentamos es la foto
de estas guías que están previstas, están publicadas desde el año 2016, que fueron pensadas específicamente para diabetes mellitus tipo 2, donde tuvimos la posibilidad de participar como colaboradores en la redacción del capítulo de enfermedades dentro de lo que son las comorbilidades que presentan los pacientes con diabetes. eh, Tuvimos la posibilidad de hacer el apartado de enfermedad periodontal, periodontitis, tocando básicamente los puntos que estábamos mencionando y con algunas recomendaciones desde el punto de vista clínico para que luego sean distribuidas. Esto estaba previsto para eh, el ámbito, digamos, ambulatorio, tanto sector público como privado. Está disponible en Internet. Y bueno, digamos, retomar un poco a manera de conclusión el concepto de la bidireccionalidad entre ambas enfermedades. El tratamiento periodontal en su forma no quirúrgica, que es el que se realiza mayormente en la consulta del especialista, mejora notoriamente la sensibilidad de la insulina al ser un tratamiento antiinfeccioso y antiinflamatorio. También hay que tener en cuenta que el nivel de glicemia, el grado de control glicémico en aquellos pacientes que son diabéticos y que tienen periodontitis impacta positivamente o negativamente en los resultados de la periodontitis. Hay que recordar que también en general son pacientes que comparten factores de riesgo comunes: sedentarismo, sobrepeso, obesidad, la edad y también otros conjuntos de comorbilidades, hipertensión, problemas cardiovasculares. Digamos, por eso cobra valor el hecho de, como decimos después, el tema del subdiagnóstico. Cuando hay paciente que tiene las enfermedades crónicas más conocidas, factores de riesgo comunes, hay que indagar en las distintas consultas las posibles derivaciones que puede tener en relación a otras patologías que quizá el paciente no sabe. Recalcamos acá el hecho de la posibilidad del subdiagnóstico, que es algo bastante común en el caso de la diabetes, como así también en el caso de la hipertensión, que es visto muchas veces en la consulta del especialista en periodoncia. Bien, creo que como terminé yo, tengo que preguntar y habilitar yo las preguntas. Eh, Así que bueno, en principio, gracias y estamos dispuestos para las preguntas que quieren hacer. Bueno, felicitaciones a los dos, muy claros, nos llevamos los conceptos y les invito a todos los participantes a poder hacer las preguntas a través del chat o directamente levantando la mano. Si quieren, yo empiezo con una pregunta que tal vez es muy básica, pero bueno, teniendo en cuenta nuestra población de personas que viven con diabetes, ¿cuál es la recomendación en cuanto al control odontológico en caso de no tener patologías o bueno, con el especialista en periodoncia en caso de tener algún grado leve de enfermedad periodontal? No sé quién quiere Ah, responder, si Ernesto, María Victoria. Victoria, primero las damas. ay. Bueno, no, la recomendación nuestra es en realidad en todos los pacientes, que es lo que transmitimos esta semana en especial, es controles periódicos cada 6 meses. Nosotros particularmente, obviamente, miramos el estado de las encías, pero siempre todos los especialistas en periodoncia hacemos una indagación bastante profunda en lo que es el interrogatorio de la parte sistémica del paciente, hábitos, o sea, estamos bastante pendientes de todo eso, de los pacientes sedentarios, de todos los riesgos que puedan tener que estén relacionados con estas enfermedades inflamatorias. Y en realidad cuando los detectamos en los primeros estadios, que en general si logramos esta periodicidad, digamos, de los controles, lo podemos hacer en los primeros estadios y tratarla con el tratamiento que mencionó Ernesto, que es un tratamiento muy sencillo, que en realidad cualquier odontólogo está capacitado para hacerlo. La realidad es que no se hace por un tema de subdiagnóstico que hablábamos recién de que se subestima el diagnóstico, muchas veces pasa desapercibido. Muchas veces lo que pasa también, sobre todo en los pacientes que son jóvenes,
es que aparecen estas enfermedades que son muy agresivas. La respuesta, como mencionaba Ernesto, es muy fuerte y hay una muy poca cantidad de placa o bacterias que generan una respuesta muy fuerte en el paciente. Entonces, esos casos uno ve la boca sin hacer el diagnóstico y parece una encía sana y en general si mide como mostré yo al principio, vemos que hay unas pérdidas muy importantes. Entonces, siempre en esos, a esos pacientes, cuando les diagnosticamos de manera temprana, mandamos a hacer, siempre sugerimos todo lo que es hábitos y calidad de vida. De hecho, mandamos a los pacientes, por lo menos yo también los mando hasta a meditar, a hacer ejercicio, todo lo que pueda mejorar cualquier enfermedad inflamatoria, siempre lo recomendamos y sabemos que va a mejorar nuestra patología también. En el caso de que detectemos esa enfermedad en su manera más avanzada o algo, una cosa muy importante es que esto también evita la reincidencia, ¿no? Nosotros podemos tratarlas, incluso en los estadios más severos, a veces podemos llegar a salvar las piezas dentarias, mantenerlas y llegar a una estabilidad, siempre con controles adecuados. Y lo que es muy importante es evitar que vuelva la enfermedad, que en ese paciente susceptible sabemos que siempre va a tender a volver, o sea, es una enfermedad que es crónica que ante un descuido en la higiene, ante un pico de, no sé, de estrés o que empiece a fumar ese paciente, cualquier factor que incorpore puede estar haciendo que esa enfermedad que no tiene síntomas más que el sangrado, que muchas veces no sangra tampoco la encía, entonces es algo que necesitamos que el paciente, lo más importante es que vaya a controles periódicos y que sepa que se tiene que hacer un control periodontal o un diagnóstico de esas enfermedades periodontales. Nosotros hoy en día con la nueva clasificación hasta tenemos un nuevo grupo de cómo poder clasificar salud periodontal, que antes no había una diferencia entre una salud, gingivitis, periodontitis, era como estaba todo medio mezclado, cuándo era una gingivitis o una periodontitis incipiente. Hoy en día con la nueva clasificación tenemos metodologías de diagnóstico que son precisas y que podemos detectarlas en los primeros estadios para evitar justamente que lleguen a los estadios más severos y relacionarnos con estas enfermedades como la diabetes. No sé si aclaré la duda. Y totalmente, gracias. Bien. ¿Alguien más? Yo no, ¿Alguna no pregunta? quería, no es una pregunta exactamente, en realidad. Primero felicitarlos porque estuvo muy bueno, un tema que nosotros realmente no lo manejamos habitualmente y sobre todo creo que es una lucecita que se prendió para nosotros porque la correlación entre las dos patologías no es algo que tengamos tan presente. Realmente la diabetes en sí tiene muchísimas aristas, entonces uno en un ratito chiquito de consulta, que son 15 minutos habitualmente en cualquier sistema de salud de nuestro país, no te da el tiempo de ver todas las aristas esas, ¿verdad? Podemos estar pensando en toda la microangiopatía y la macro, que lo cardiovascular, que cómo está el riñón, que cómo está el ojo, todo, un montón de cosas. El pie del paciente con diabetes, su tratamiento, su dieta, si hace ejercicio, es un montón de cosas que realmente es verdad que el tema todo de periodontitis no es algo que nosotros lo tengamos presente. Entonces me parece que lo que estuvo como muy bueno de todo esto es como traer a la mesa la correlación entre las dos patologías y nos llevamos eso, creo yo, por lo menos de mi parte, tener presente algo que queda, sí, tal vez tenías la idea, pero no es algo como de todos los días dentro de todas las 500 cosas que uno se tiene que fijar y la relevancia que tiene para nuestro paciente. Para nosotros es fundamental que los médicos sepan esto, o sea, obviamente, como tú decís, se sabe y es algo que es conocido, pero bien la conexión y cómo es la relación es algo que es Ujú. importante que sepan, que nosotros podamos transmitir cuál es el avance en periodoncia específicamente con respecto al Ujú. vínculo con las enfermedades sistémicas. Mm. Y además hay un dato que capaz que no lo mencioné, que hablé, digo yo porque hablé del tratamiento, pero hay, eh, creo que Victoria, vos dijiste algo del valor que tiene el tratamiento periodontal, porque en adultos, digo, porque cuando hablamos de pacientes con diabetes y periodontitis, estamos hablando de pacientes adultos. Como norma son pacientes adultos de 40 años o en adelante. Eh, la causa más común de pérdida del órgano dental en adultos es la periodontitis. Entonces, como que hay una sumatoria de situaciones, de factores ahí. Y la pérdida dental impacta notoriamente, por ejemplo, en el tema de la masticación Ujú. adecuada. Claro. Y
Y también se vincula con el hecho claramente de la alimentación balanzada y las posibilidades de la alimentación balanzada, que va en detrimento muchas veces en relación a la cantidad de dientes. Ujú, Por eso que también es importante, como decía Victoria, porque el tratamiento de encías básico, a pesar de que se dice básico, es resolutivo en el 70% de los dientes que tienen problemas, eh, lo puede hacer cualquier odontólogo. Eso es importante, como decía, no tiene que ir al especialista. Se forma el odontólogo general para resolver eso. Este, Digo porque muchas veces es importante de parte de ustedes esa información, de que por lo menos tengan una consulta, porque es algo que lo puede resolver el odontólogo y porque además no solamente es importante por eso, sino que tiene que ver con mantener el diente, los órganos dentales, porque está estrechamente vinculado con las posibilidades de alimentación. Y la alimentación y la dieta es cada vez más determinante, no solamente por un tema de calidad de vida, sino por también la flora, la flora intestinal, en fin. Por eso que es muy importante el aspecto del tratamiento periodontal y la derivación oportuna para evitar la pérdida dental, ¿no? Esto que dicen es sumamente importante. Yo creo que ya lo habíamos conversado, pero saben que en la Sociedad de Diabetología no solamente hay médicos diabetólogos, sino que también tenemos socios que son nutricionistas, licenciados en enfermería, este, educadores. O sea que lo que nos están contando es sumamente interesante. Coincido con Eli que en una consulta corta por lo menos saber que cada 6 meses tenemos que preguntarle si fue al odontólogo e hizo su chequeo, nos quedamos más tranquilos porque tenemos que hacer un montón de otras cosas y no nos sirve solo a los diabetólogos, sino a todo el equipo de salud, ujú, que creo que después de esta charla vamos a quedar mucho más sensibilizados y vamos a por supuesto, a preguntar muchísimo más. ujú. No sé si alguien más Bien. tiene preguntas o hay alguna en el chat, Victoria. No, Yo no veo Andrea puso ninguna. buenas noches, pero no hizo preguntas. No sé si está Bien. escribiendo. No, no hay, yo las miré, no hay, no. Bueno, si es Bueno, así, siendo las 20:30, les agradecemos muchísimo a los dos expositores. Esperemos que esta sea la primera de muchas instancias de ambas sociedades, porque obviamente que va en beneficio de nuestros pacientes. Y gracias a todos los que se tomaron este rato para estar hoy acá. Muchas gracias. Hasta luego. muchas gracias a Muchas Muchas ustedes por la gracias. gracias. invitación Hasta y luego, por que Hasta pasen luego. bien. participar. Gracias. Chao. Gracias.